Tengan todos ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a Sucesos. Mi nombre es Ignacio Sepúlveda y seré el conductor de este nuevo programa de Calera de Tango TV Radio. Los guiaré por este camino lleno de misterio. Este es el primer capítulo de Sucesos. Iremos recorriendo historias, mitos, leyendas y sucesos que se viven en Calera de Tango. Situaciones anómalas que descolocan, nos inquietan, incluso hasta el más escéptico. No todo tiene que ver con demonios, fantasmas o espíritus, sino también con el increíble poder de la mente humana, que influye de manera consciente o inconsciente en la materia. En este primer capítulo, estuvimos recorriendo junto a Juan Pablo Sierra un lugar simbólico de Calera de Tango, en donde vivimos situaciones que solo algunos podrían entender. Conocimos las distintas energías que se sentían en este lugar. Esto es Sucesos. Estamos en un lugar emblemático de la comuna de Calera de Tango, dando la bienvenida al primer programa de Sucesos. Tenemos como primer invitado a Juan Pablo Sierra. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Bueno, cuéntanos tú a qué te dedicas. Bueno, yo soy terapeuta en medicina complementaria. Me entrené como psíquico vidente, de modo que veo el aura y veo la energía de la gente y a veces también de seres no encarnados. También veo la energía de los lugares y este lugar en particular tiene varias concentraciones bien interesantes de energía. Mira, por lo que yo conozco, hace bastante tiempo residente de acá y me vinieron a mostrar este lugar un par de amigas que de hecho estudian en una escuela en la cual justamente aprendemos a percibir energía. Yeah. Y una de las experiencias más chistosas ocurrió justamente en esta zona, en la cual íbamos pasando los tres y vimos a alguien asomarse por la ventana como tomándose de los garrotes. ¿Pero de esta ventana? De esta chica de ahí, si mal no recuerdo. Esta experiencia que te cuento fue hace ya varios años, digamos. De hecho, veníamos los tres pasando como que nos tomó por sorpresa. Sí, porque, o sea, ahí es un espacio súper pequeño, como para que una persona... Sí, se vio por ahí. Ya. Y como así. Wow. Ahora, por lo que dicen, en este sector justamente se escucha un sonido de un piano entero. Yo eso no lo he presenciado de manera personal, pero he escuchado esos relatos. Ya. Bueno, ahí en los comentarios nos pueden contar si es que alguien ha escuchado ese sonido del piano. Sería interesante. Sí. Otro lugar más bien que está más hacia el fondo, bastante más hacia el fondo. Entiendo que ahí hay un cementerio. Uh-huh. Ahora en ese cementerio se detecta una fuerte concentración de energía. Recuerdo que en una ocasión vinimos con estas mismas amigas, la misma vez que ocurrió aquello. ¿Ya? Y quisimos tomar fotografías nocturnas. Ah, vinieron en la noche igual. Sí, vinimos en la noche. Ya. Y no hubo caso que la cámara prendiera. Y era una cámara nueva, así de estas digitales. ¿Ya? De hecho me acuerdo. Nikon Coolpix 5.1 me acuerdo. Baterías recién cargadas, baterías de repuesto por si acaso. Y no hubo caso, la cámara no prendió. Llegamos al cruce allá y la cámara volvió a prender de manera completamente normal. Creo que dentro de las pocas veces que funcionó la batería en esa ocasión, logramos tomar un par de fotos. Y salía en ese tiempo un fenómeno que se llamaba orbs, que salían como muchas pelotitas. Ah, ya, sí. Y en ese tiempo las estábamos estudiando como manifestaciones de energía etérica en particular. Ya. Era como la teoría que había. Otros, los fotógrafos, explicaban que era un fenómeno fotográfico simplemente.
Pero estuvimos haciendo experimentos y de hecho haciendo como ejercicios de meditación tomando fotos, digamos. ¿Ya? Y de hecho sí se generaba un cambio en la fotografía, sobre todo en las más básicas. Ya, pero por ejemplo, si ves en la fotografía ese tipo de que se ven como unas esporas. Ah, sí, de hecho por ahí tomé unas fotos, estuvimos haciendo experimentos fotográficos hace un poco tiempo atrás y logré replicar el efecto de los orbes. Ya, pero por ejemplo, si tú estás en un lugar y sientes que hay una energía distinta y sacas una fotografía, ¿aparece efectivamente este efecto? Con los teléfonos actuales no mucho por ¿cómo se llama? Inteligencia artificial, pero con Ya. una cámara yo creo que Con sí. una analógica. Sí, con analógica salían hartas veces. Ya. Bueno, aquí ya nos acercamos a otra zona donde hay una concentración importante, tanto hacia el costado derecho como hacia el frente. Ya. Entiendo Sí. que en ese sector venían para la época de la dictadura a botar cuerpos. Nos contaban hace poquito por interno, Sí. de hecho, yo eso lo desconocía. Pero tanto hacia allá como hacia el costado derecho hay concentraciones bien importantes de hecho de energía emocional. ¿Ya? Pasa algo bien interesante en este sector y es que al parecer esto fue en la época de la colonia, uno de los sectores en los cuales se asentó parte de la población más pudiente. Ya. Y ese contexto nos sirve para entender que fue uno de los pocos sectores en Chile donde se presenció, de hecho, esclavitud. Esclavitud incluso de gente de color, aparentemente. Sobre todo indígenas, pero incluso gente de color. Entonces, en este sector en particular, me da la impresión que esto era una especie de caballeriza. Había, de hecho, mucho maltrato a esta gente. Quizás no tanto por los misioneros, pero sí por los ¿Latifundista? latifundistas. Esa es la palabra que estaba buscando, gracias. Pero por otra parte también estaba la creencia de que el indígena era una especie de ser humano de segunda categoría, entonces tampoco Claro. gozaba de mucha honra el trato que se le daba. Cuando tú hablas de energía emotiva o emocional, ¿a qué te refieres? Literalmente energía residual de personas que estuvieron con vida aquí, que vivieron experiencias derechamente traumáticas. Por ejemplo, aquí a la vuelta de aquí se detecta mucho de eso, mucho resentimiento, mucho enojo. Ya. Y hacia allá, pavor. ¿Eso es lo que estás sintiendo ahora? De hecho, sí. O sea, no es que yo sienta la emoción, pero se siente como cuando notas a alguien asustado Sí. y notas ese miedo. Bueno, ese tipo de energía se proyecta desde allá y desde acá, desde las rejas hacia adentro. Resentimiento, enojo, frustración. Me da la impresión que de indígenas sometidos a Ya. probablemente ¿cómo se llama? Los correctivos de quienes trataban de imponer la fe en esa época. Claro. Todo lo que es hacia allá, mucho de aquello. Me da la impresión de que más hacia allá, hacia adentro, hay otro cementerio. Detecto muchos elementales. ¿Qué son los Los elementos? elementales son seres que gobiernan los elementos y colaboran con el proceso de descomposición tanto de la materia como con el proceso de crecimiento, muchas veces de la vegetación. Ya. Para allá se detecta mucho. Me da la impresión, sobre todo hacia atrás, de que hubo una especie de cementerio en el cual enterraban o niños o abortos, de hecho. Era muy común también en la época, tratando de entender el porqué de aquello, de que las chiquillas que quedaban embarazadas, claro, para ocultar la vergüenza de la familia, Claro. eran internadas en los conventos y bueno, venían a dejar sus niños aquí, o la deshonra escondida en este tipo de lugares. Y bueno, ese tipo de energía se detecta mucho hacia el fondo. Eso es parte de lo más importante que detecto hacia el Claro, sector de y allá, acá. a través de las matas. Violencia, de hecho. Hay muchos vestigios de violencia. No sé muy bien qué haya para allá, no conozco, pero cruzando hacia allá, probablemente dando la vuelta, no conozco el sector, pero se detecta mucha energía de violencia directamente.
asesinato. Estas cosas por su nombre, asesinato. Probablemente también venían a botar cuerpos y a terminar de rematar a algunas personas acá. Claro, eso tiene sentido si tomamos en cuenta lo que nos habían dicho antes. Claro, sí, eso lo veo más reciente. No lo veo tan antiguo como por ejemplo lo de allá. Claro, o sea, estamos hablando de la época de la dictadura. Sí, del general. Claro. Pero claro, es parte de... de hecho recuerdo que a cierta familia que habitaba por la zona se le atribuyen ciertos grados de participación. Se supone que no, y los tribunales lo han demostrado así, pero de que hubo episodios de violencia por el sector, los hubo, y como te digo, queda energía residual de aquello, sobre todo por este sector. ¿En qué influye en el ambiente que exista esta energía residual? Mira, afortunadamente respecto a la última vez que vine bajó bastante, pero sí me tocó varias veces venir a hacer limpiezas por estos sectores energéticas. Niños, por ejemplo, que vivían por el sector les costaba dormir o se asustaban, justamente porque muchas veces tenían ese tipo de apariciones. Así que probablemente algún vecino o vecina todavía experimente algún tipo de ese tipo de experiencia. Algo interesante por aquí, pero eso ya más hacia abajo, se ve harto elemental de nuevo, pero de fuego. Me da la impresión de que hay cierta tendencia a incendios por el sector. Pero como te digo, eso se ve un poco más hacia Cuando abajo. hablas de elementales, hablas como de... Ahora, por ejemplo, hablaste ahora de fuego. ¿De qué otro tipo hay? De los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Los más conocidos suelen ser los elementales de la tierra, que algunos le dicen los duendes, los gnomos, pero a eso responde. O sea, podemos decir que son visibles. En algunos casos, de hecho, lo han sido. Hay gente que se supone que ha grabado videos de aquello. Sí. No sé qué tan verídicos sean, pero sí. Para una persona que desarrolló la capacidad de ver psíquicamente, de hecho los ve. ¿Es una capacidad que se desarrolla? Hay algunos que lo tienen bastante. O sea, es una habilidad nata a cualquier persona. Todos vemos energía de manera natural. El entrenamiento nos permite en cierta forma recordar esa capacidad que nos es natural a todos nosotros. Sí, porque, por ejemplo, pasa que de repente hay personas que de pequeño han podido tener esta capacidad, pero sienten que no es algo bueno. Entonces, a medida que van creciendo, van suprimiendo esta capacidad. De hecho, como te digo, el ser psíquico es algo natural a todo ser humano. ¿Qué pasa? Es que en el proceso de aprendizaje vamos bloqueando justamente como tú señalas esa capacidad. Ahora, como te mencionaba, el proceso de cierto entrenamiento, sobre todo en base a meditación, uno conectando con su propia energía, es capaz de recordar cómo percibir el mundo energético alrededor. Básicamente eso explicado en sencillo. Claro. Esa es la labor del psíquico, entonces. De hecho, sí. Y a mi entender, también naturalizar el hecho de que todos somos psíquicos, en vez de pretender de que se trata de un don exclusivo y excluyente. Creo que hay cierta responsabilidad, me gustaría decir incluso, de naturalizar esta información y de incorporarla a nuestra vida cotidiana como una manera más profunda de entender nuestra propia realidad, sobre todo enfocada a incorporar ese aspecto de nosotros que es la espiritualidad. Claro, o sea, es algo que podríamos decirle a las personas que tienen de repente esta capacidad, que de repente tienen miedo de tener esta capacidad y también sienten que pueden ser juzgados por otras personas por tenerla. Mira, el tema del juicio del entorno es común por todo tipo de situaciones. Hay gente que la juzgan por su gusto, hay gente que la juzgan por lo que hace, por lo que deja de hacer. Pero en este caso en particular, como te digo, el ser psíquico es parte de nuestra naturaleza. Entonces, y no es algo negativo, todo lo contrario. Al ser parte de ti es una forma, un camino a través del cual conocerte a ti mismo. Eso es lo que le diría yo a la gente en vez de temerle al aspecto energético. Se me desenfoca la cámara, man. Ya, en estos momentos estamos teniendo problemas técnicos con la cámara porque no logra enfocar. Estamos yendo camino a uno de los sectores que también tiene harta energía, harta carga energética,
y estamos teniendo este problema Ya. técnico. ¿Me enfocó? Sí. Ya. Bueno, lo que acaba de pasar es un poco extraño porque la cámara ya estaba enfocada y sin razón aparente se desenfocó y costó un poquito volver al enfoque. ¿Es normal que pase esto en sectores que tienen esta carga energética? De hecho sí, como te comentaba la vez anterior, fue justamente en este sector donde no pudimos hacer la fotografía bajo ninguna circunstancia, siendo que queríamos intentarlo justamente por lo que te comentaba de los orbs, y aquí la cámara no funcionó derechamente, ¿sabes? Es relativamente común que en lugares de cierta concentración energética negativa los artefactos electrónicos generen algún mal funcionamiento o derechamente no funcionen. Es relativamente sabido incluso ese tipo de cosas dentro de la cultura popular. Aquí en particular entiendo que se puso ese crucifijo como una medida para evitar la manifestación de ciertas expresiones. Supuestamente cuenta el relato que aquí se presentaba el diablo, como se dice culturalmente o comúnmente, y de ahí que pusieron justamente este crucifijo como una manera de intentar evitarlo. Claro. En cierta forma, exactamente. La concentración energética en este sector, de hecho te he de confesar que a mí me cuesta en particular entender claramente qué es lo que ocurre aquí, si es efectivamente algún tipo de expresión energética astral o si bien se trata de algo distinto, ¿ya? Pero es bien pesada la energía, bien pesada. Me da la impresión de que pudiera tratarse de alguna especie de sepultura indígena o algo por el estilo, incluso porque el nivel de concentración energética es muy denso. ¿Estamos teniendo más problemas? Que se fue el enfoque de nuevo. Sí, aquí como te digo en este sector es muy pesado. O sea, si estamos frente a un crucifijo que se puso para combatir esta aparición que debiera de ser energía negativa, sin embargo estamos enfrente de él y estamos sintiendo esta carga energética. Mira, estoy entendiendo un poco de qué va. Y justamente me atrevería a decir que el hecho de poner un crucifijo probablemente ahondó más el problema. Te voy a explicar qué es lo que percibo, a ver si les hace sentido. Me da la impresión de que en este sector, antes del asentamiento español y mestizo, hubiera habido antes un cementerio indígena o un par de sepulturas indígenas. Me da la impresión que el hecho de que hayan puesto un templo católico primero y luego, como respuesta a la energía de estos seres ancestrales que están aferrados a la tierra, a la tierra a la que ellos interpretan que pertenecen, y sobre eso además poner otra figura religiosa como imponiendo un credo por sobre las creencias de quienes estaban antes. Estamos teniendo problemas con la cámara, no la puedo enfocar. No puedo enfocar la cámara, weón. Pero en general... No, o sea, se desenfocan las cámaras, pero se supone que uno tiene una herramienta acá que uno lo puede hacer volver a lo normal, pero me cuesta mucho. No sé, yo le echaría la culpa a la luz, yo no sé si alguien más le dice lo que Ya volvemos. Volvemos de una pausa que tuvimos que hacer por el problema técnico que continúa. Bueno, sigue contándonos sobre la energía ancestral, que Sí, ¿en mira. qué influye ahora, en este momento? Bueno, de hecho, ¿qué estoy notando? Que mi presencia no les gusta mucho. En parte por el hecho de muchas de estas cosas, batallas que ocurren a nivel energético, espiritual, astral, se mantienen en gran parte por el desconocimiento por un lado, y por otra parte ese desconocimiento favorece a que el fenómeno siga perpetuando y se alimente de la fuerza vital de otras personas. Por una parte está este factor de creencias que te señalo que entran en pugna, y eso genera un conflicto a nivel energético, una cierta tensión entre dos fuerzas.
Y en ese aspecto entra un segundo elemento que tiene que ver con los parásitos energéticos. Parásitos energéticos. Así es. Existe dentro del mundo energético cierto tipo de entidades que se alimentan de la energía emocional, tanto de personas vivas como desencarnadas, cuando esta emoción es negativa. ¿Ya? En este sector en particular lo que existe es energía de enojo. Si tú te detienes acá, es muy probable que de hecho sientas un grado de inquietud, porque la actitud de las entidades en este momento es amenazante, de hecho. Pero tú hablas de energías ancestrales que estaban antes de que estuviera este crucifijo. Con energías ancestrales me refiero a espíritus de personas que vivieron acá y que se sienten y se creen pertenecientes a este lugar. Esas personas murieron con emociones negativas, específicamente. O sea, podríamos Tratando estar de- hablando de indígenas. Sí, estoy hablando específicamente de indígenas, que quisieron defender esto que consideraban su hogar. Mueren con ese resentimiento, tratando de pelear por su lugar. Me da la impresión de que hay una especie como de maldición, algo por el estilo, hacia el extranjero, hacia el foráneo, hacia el tirano que llega a imponerse a través de sus símbolos religiosos. Uno primero, insisto, y el otro después. Entonces hay una pugna energéticamente entre estos símbolos energéticos que tienden a bloquear la energía de un lugar. El símbolo de cruz tiende a bloquear la energía. Tú hablas de que uno podría sentir inquietud al estar en este lugar. Si yo soy una persona creyente que viene a sentarse, por ejemplo, a esa banca a rezar ahí en el crucifijo, ¿qué pasaría con esta energía que chocan al ser tan distintas? ¿Notaste que hice un poco de limpieza energética? Sí. En un momento hice un círculo. ¿Sientes un aroma? Incienso. De hecho, me lo acaban de hacer notar otra persona del equipo. Sí, me di cuenta. ¿Qué pasa? Uno sintoniza mucho con la energía, muchas veces en el sentido desde sus creencias. Pero hay mucho más allá en el mundo energético respecto de aquello en lo que creemos o no creemos. Hay cosas que conviene, entre comillas, saber. Depende mucho desde qué emoción tú practicas tus cultos, tus tradiciones, tus ritos. Claro. Si la emoción es positiva, vas a traer una alta vibración, te va a generar bienestar. En cambio, si vienes desde la desesperación, la culpa, el miedo, estás alimentando entidades que justamente se favorecen de eso. Acá hay algo de eso también. De hecho, por eso limpié un poco, porque estaba muy agresivo. O sea, yo no tengo el derecho de echarlos, esto es lugar de ellos. Ellos están antes y Claro. no tengo Entonces, el derecho de sacarlos. ya, por lo que nos contaron, colocaron esta imagen, esta escultura, porque decían que se aparecía el diablo, derechamente. ¿Podría ser que en vez del diablo haya sido alguna de estas entidades indígenas? Yo me da la impresión de que estas entidades que muchas veces se perciben como diablos se refieren más bien a estos parásitos energéticos. Ya. Y aquí hay cierta concentración importante de aquellos. Bien interesante. Me da la impresión que de hecho ha habido más muertes posteriores a eso justamente en el sector. De hecho, un poco más allá vimos una animita cuando la cámara empezó. Sí, cuando empezó a fallar. Sí. Bueno, justamente por lo que te comento, este tipo de concentraciones energéticas afectan nuestro equilibrio energético si es que nosotros estamos en un punto vulnerable de nuestra vida, digamos. Y por punto vulnerable me refiero transitando emociones negativas como el miedo, la culpa, el enojo. Claro. ¿Cómo se vería una entidad, un parásito como el que tú describes? De hecho, delante alguien mencionó dentro del staff, cuando estábamos grabando, cómo visualizaron a uno. Y lo describieron, yo lo veo normalmente como sombras. Esta persona lo describió, si no lo cito mal, como cuando se presenta depredador de forma translúcida detrás de un árbol. Sí. Así creo que lo describió esa persona. Y bueno, lo que percibieron justamente fue un parásito energético. ¿Sí? ¿A la iglesia? A la iglesia, sí, marginarse. A santiguar la cámara.
¿Hay algún cambio de energía con Te voy a sugerir que tu mismo trato que el tuyo, en este punto. Ya, Gracias. yo podría atribuirlo al frío, a no sé qué podría ser, Hay 3 pasos. pero pero sí se siente como si acá estuviera un poco más cálido, por Ajá. decirlo, como algo más liviano. Ajá. De hecho, aquí por ejemplo la presencia de los parásitos energéticos ya baja. No es nula, pero baja. Voy a... Ajá. Interesante, se quedaron bien encabronados los bichos. Sí, los descubrieron. Ajá. No es tanto eso, es la percepción de que están intrusos, la percepción del intruso. Pero, o sea, nos podemos diferenciar de las personas que colocaron esa imagen ahí. Porque esas personas querían imponer una ideología que arrasa un poco, que deja aparte esta energía que había antes. Nosotros no venimos con esa intención. ¿Por qué crees que se pueden alterar igual esta energía? Uno se va a asustar con lo que voy a decir. Pero, de hecho, uno de los miembros del equipo mencionó que venía justo ¿de dónde? Por favor, dilo tú, no lo quiero decir yo. De la iglesia. Claro, De la iglesia. participando de esas creencias, de la creencia de quien llegó a imponer su punto de vista aquí. Nosotros en nuestra aura, y por eso te comentaba de que el camino de desarrollar las habilidades psíquicas es un camino de autoconocimiento, guardamos toda la información en la forma de imágenes. Parte de las imágenes, por ejemplo, de nuestro culto religioso, la guardamos literalmente como símbolos, como cruces en nuestra aura. Imagínate si vienes saliendo de misa, qué imágenes vienes cargando en tu aura. Claro. De hecho, si te recuerdas, fue más o menos en este sector un paso más allá, que nosotros hicimos ciertos cánticos para justamente equilibrar nuestra energía, Sí. protegernos antes. No desde el punto de vista de que estamos bajo amenaza, porque no es así, pero sí desde el punto de vista de estabilizar nuestra energía, sellar nuestro propio campo energético para justamente establecer nuestros límites. Claro. ¿Qué pasaría si no tuviéramos esa protección? Muchas veces el plano energético lo entendemos como una batalla entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Claro. Bueno, esos paradigmas están muy influenciados por la creencia religiosa. La creencia religiosa, si la entiendes de esa forma, lo que te impide es conocerte a ti mismo en tus dos aspectos. Nosotros somos una suma de instintos, de emociones, de creencias, de pensamientos. Y esa interpretación de lucha entre el bien y el mal nos mantiene en una perspectiva de la vida a la defensiva. Claro. La vida no es una amenaza, el más allá no es una amenaza. Sentirlo así nos pone de hecho en vulnerabilidad, tanto cuando nos relacionamos con otras personas vivas como cuando nos relacionamos con personas ya sin cuerpo. Claro. Oye, tengo que hacer un alcance. ¿Sí? Que el equipo también está sintiendo que bajó demasiado Sí. la temperatura acá. Bueno, aquí llegamos a uno de los puntos energéticos que vimos al principio. Y Sí, aquí efectivamente pero bajó. yo creo que cuando partimos, porque partimos en este mismo punto, nos sentíamos lo que estamos sintiendo ahora. O sea, esto ya es como estar dentro de una tumba. Ya es como estar dentro de una tumba. Bueno, ¿cuántos funerales han celebrado aquí? Claro. En nuestras redes, Felipe Ortiz nos comenta: como dato, cuando se hizo la remodelación del colegio, al realizar los pozos sépticos, se encontraron restos humanos. A lo que Sergio Malhue contesta: de hecho me acuerdo que habían 2 cráneos en la sala de tecnología. Además, no solo en los fosos sépticos, sino que también en la misma iglesia y alrededores, estacionamiento de profesores, por ejemplo.
¿Baja el frío? Sí. ¿Quién más? Es común, como lo mismo que venía explicándote, nuestras propias imágenes, nuestras propias creencias, en cierta manera influyen ciertos, o nos transmiten ciertos mensajes, justamente en lugares con este tipo de concentración energética. Una de las reacciones más comunes es salir del cuerpo. Suena extraño, pero es literalmente parte de nuestra energía ir yéndose de paseo. O sea, eso es como el desdoblamiento. Exactamente. Ya. Una de las sensaciones más comunes justamente es la sensación de baja temperatura porque disminuyó la cantidad de fuerza vital en el cuerpo. Por eso al darte la mano lo que hice fue ayudarte, bueno, a los que estábamos aquí. de Claro, aterrizar su ¿qué fue energía. lo que hiciste recién? Pedí ayuda para ayudarnos a traer la energía, nuestra propia energía, la propia, aquí al cuerpo. Ya. Está bien. Hay terapias complementarias, como el Reiki, en que funciona similar, ¿o no? De hecho, sí, yo practico una técnica parecida a Reiki, se llama Luz Dorada, de hecho he estado colaborando con el canal, compartiendo información acerca de eso, de la sanación, la limpieza del abrir los chakras. En este punto, justamente, lo que hice fue aplicar una de esas técnicas de sanación para ayudarnos a centrar nuestra energía en el aquí y ahora. Debo destacar que todo lo que vivimos en ese momento no tiene nada que ver con la producción del canal. Lo que ocurrió fue un hecho que desconocemos. Alguien fue a visitar un sector más allá y movió un poco las Sí. aguas. ¿Por qué? ¿Sentiste algo distinto? Sí, algo. En ese momento, uno de los integrantes de nuestro equipo percibió algo con un instrumento llamado Ghost Meters, diseñado para medir presencias paranormales. Ah, ya. Bueno, aquí hay otra concentración interesante de energía. No alcanzo a entender muy claro por qué. Pero es energía distinta, ¿eh? Paradójicamente. Si bien hay vestigios como de emocionalidad negativa, de esta frustración, rencor que te mencionaba antes, también hay como energía de tranquilidad, de reflexión. Es probable que alguien o algunas personas vinieran a practicar o meditación o sus oraciones, pero desde un estado más contemplativo también aquí. Claro. Aquí coexisten estas dos energías, una un poquito más alterada y la otra más en equilibrio. Puede ser que haya sido en afán de apaciguar las energías negativas que había, ¿no? Yo creo que no, de hecho me da la impresión de que fuera algún sacerdote y lo hacía por su propia fe, el culto de su propia fe. No Ya. tanto, no lo veo percibiendo este tipo de energía como lo estamos haciendo ahora, Ah, ya. sino alguien que dejó su energía irradió su energía de contemplación. Ya, ¿y qué pasa, por ejemplo, ya en este caso, si hay un lugar que tiene una energía negativa y llega una persona con una energía positiva, sin saber sobre la existencia anterior, ¿puede mejorarse en el ambiente la energía? Depende del sentido de pertenencia y de dominio que estén teniendo los distintos tipos de personas. Yo te diría en principio, si una persona entra con buena vibra en un lugar cargado de vibra, vamos a decir negativa, estoy hablando en lenguaje súper coloquial, Claro. lo más probable es que ni siquiera se dé cuenta. Lo más probable es que dice, no quiero estar aquí y se va. Es común que quien está en la emoción negativa, ya sea enojo, miedo, frustración, tienda a aferrarse a esa emoción. Y en ese sentido establece un sentido de pertenencia, de yo estoy aquí conmigo. Claro. Y bueno, trata de dominar el espacio desde esa emoción. ¿Es más fuerte cuando es algo con rabia, por ejemplo? No es más fuerte. Es Ya. simplemente una persona en equilibrio no entra en una dinámica de imponerse o de sobreponer o subyugar al otro. ¿Quién hace eso? Una persona desde la emoción negativa. Claro. Si tú me preguntas quién es más fuerte, la energía de la neutralidad, de un alto estado de conciencia, de amor, eso es más fuerte. Pero alguien en ese estado de conciencia también respeta y honra el estado de conciencia del otro. Ya sea que quiera participar de un estado de mayor felicidad o no. Entonces podríamos decirle a la gente, por ejemplo,
porque muchas personas de repente dicen que llegan a un lugar y sienten una energía negativa, sienten que el ambiente está más pesado, por ejemplo. Bueno, acá lo sentimos. Hasta la cámara lo siente. Entonces, podemos decirles que ellas concentrándose en su buena vibra, van a poder estar mejor, van a poder solucionar esa energía, no les va a afectar esta energía negativa. Si tú te permites desarrollar tu propia conciencia, tú eliges cómo participar de los distintos estados emocionales, de las distintas creencias, de las distintas vibras, como estamos diciendo. Claro. No tiene que ver con la prepotencia de, ok, yo estoy cabrón porque estoy súper energetizado. No, es simplemente cuánto tú eliges participar de cierto tipo de experiencia. Como por ejemplo las luchas de poder. Lo que contemplamos acá fue una lucha de poder. Claro. Puedes simplemente verlo y no participar. No limpié mi espacio, en otro espacio para, ok, no estamos ni ahí con su rollo. Por eso limpié. Cuando empezó a pasar los inciensos. Pero que sigan con su rollo. No es mi problema. No es tu problema, no es nuestro problema. El honrar el libre albedrío del otro, insisto, con cuerpo, sin cuerpo, creo que es la clave para mantener el propio equilibrio y la propia tranquilidad. Tenemos a nuestros miembros del equipo, unos que están asustados, otros que están ya medio adoloridos. Quisiera consultarte qué te ha parecido la experiencia de venir a este lugar. Bueno, yo soy una persona bastante curiosa en relación al hecho de tener experiencia de tipo psíquico. A mí me entretiene. Ha sido bien interesante. La vez anterior no logré entender qué estaba pasando en este lugar energéticamente. Ahora entiendo también más profundamente el impacto de las creencias y de la guerra de creencias que hubo en nuestros territorios. No lo había visto antes. Me ayuda a entender también más mi propio proceso, mi propia forma de entender mis creencias, mi propia forma de entenderme como latino. Eso para mí es bien interesante eso. También es bien interesante ver las reacciones que tuvimos dentro del mismo equipo. Un poco de diversión, un poco de susto. Las pequeñas percepciones que hubo, por ejemplo, el tema del aroma en ese sector fue bien interesante. Sí. El tema de la cámara, esa fenomenología, claro, a mí me resulta divertida. Espero que para el resto del equipo también. Bueno, y este fue el primer capítulo. Yo sé que hay muchos lugares en la comuna que también la gente ha escuchado, ha visto o ha sentido. Los invitamos a que nos comenten, a que nos cuenten de estos lugares para poder ir a visitarlos igual, ¿no? Sí, yo encantado en una de esas se puede ayudar en algún lugar a limpiar incluso. Aquí no se puede, es un tema, como te decía, que no nos corresponde, honrar el espacio y quienes están participando de esa experiencia. Lo vivido en ese momento ocurrió quizás porque les incomodaba nuestra presencia. De esta forma, los dejamos invitados para el próximo capítulo de Sucesos en Calera de Tango TV Radio. Buenas noches.